Ok, señores, tenemos al señor Leonardo Bonet. Señor Bonet, buenas tardes. Caramba, qué gusto escucharte. Felicitaciones por el nuevo presidente. Ay, muchísimas gracias, principalmente a Khalil. No solamente por el nuevo presidente, sino por el nuevo proceso democrático. Así, eso sí, gracias a Dios salimos de eso bien. Oye, permítame hacerle la primera preguntita, Bonet. Sí, señor, adelante. Bonet, no sé qué tan informado estás de la situación en Venezuela, pero he visto un nuevo cuadro que define la colocación de los países en función de la pobreza en el hemisferio. Y ahora resulta que el país más pobre que Haití, es Venezuela. ¿Tú tienes conocimiento de esto? Es absolutamente triste ver una estadística de ese tipo que coloca a Venezuela al lado de naciones como el Congo y otras naciones pobres del mundo, de tal manera que es profundamente triste, es profundamente lamentable, pero resulta que en eso ha concluido lo que ellos llaman el socialismo del siglo XXI. Pobreza total. Como he dicho en intervenciones previas, en Venezuela no hay ni agua. No hay ni agua. Se la están regalando, se la tienen que traer de Irán. Bueno, gasolina es un producto que hay que procesar. No, el agua, es que no hay ni agua. En la capital no hay agua. Usted llega a un hotel y tiene que tomar una ducha con poncheritas chiquitas porque no hay agua. Dios mío, corazón de Jesús. Ay, Dios mío. Señor Bonet, le estoy hablando, yo le voy a decir una cosa, que usted me haga un análisis siguiente. Esta visita de AMLO, el presidente de México, al señor Trump, los periódicos New York Times, Washington Post, le han dicho de todo, que una persona que ha humillado a México, que le ha dicho, y entonces este señor aquí fue que dijo. ¿Qué usted cree? Bueno, en realidad, basándonos solamente en lo que han dicho analistas mexicanos, pensamos que la visita de Andrés Manuel López Obrador fue simplemente una visita para fotografías, una visita de maquillaje, porque ni siquiera el primer ministro de Canadá aceptó asistir a la Casa Blanca, porque simplemente no hace falta. Es un tratado que ya está prácticamente en marcha, ha sido aceptado por las legislaturas de cada país, etcétera, etcétera. Y entonces resulta que Andrés Manuel López Obrador, que es un individuo que en 2017 escribió un libro insultando a Trump, llega hoy de abrazos y besos. Entonces resulta que parece más bien una visita de apoyo político electoral, Bonet. Bueno, sí, eso es lo que especula la gente más en México que aquí. Porque yo no sé qué tipo de apoyo electoral va a darle Andrés Manuel López Obrador a Trump en ese sentido, porque resulta que Andrés Manuel López Obrador viene de México, que es el país que probablemente es fuente de la mayor cantidad de inmigrantes que hay en este país, que son los mexicanos, y que son en su altísima mayoría es una inmigración sumamente positiva, sumamente trabajadora y sumamente ejemplar. No obstante, si el presidente Trump pensó que AMLO podría darle un impulso político por invitarlo, yo no sé de dónde sacó. De todas maneras, esas son cosas que entre ellos habrán hablado, pero en todo caso, en México, Andrés Manuel López Obrador fue absolutamente criticado por hacer un viaje prácticamente inútil, y de paso se trata de apenas el primer viaje de AMLO como mandatario, primera salida de México desde que asumió el poder, así que vergüenza ajena tengo yo con esa visita, vergüenza ajena. Y entonces, claro, lo lamentable es que para nadie es un secreto la cantidad de antecedentes que tiene el presidente Trump en relación a México. La cuestión del muro, los insultos iniciales cuando lanzó su candidatura, etcétera. Entonces, los migrantes, no sé qué país. Y no solamente eso, sino que si uno lee que le ha impuesto él a López Obrador con la migración. Y no solamente eso, sino que si uno lee los titulares de los periódicos mexicanos, nadie encuentra una justificación para esa visita. Nadie. Entonces, impulso político a nivel nacional, no sé de qué tipo y no sé de qué manera podía traducirse ese análisis de que, mira, la llegada de AMLO a la Casa Blanca le da impulso político. Yo no creo personalmente, pero podría estar equivocado. Quizás la simpatía de ese electorado que está en alguna zona que es de una población para alarma de una gran cantidad de gente. Nosotros tuvimos oportunidad de conversar con gente que
acompañó a López Obrador en el monumento a Lincoln, y gente a favor y en contra de él como persona, como mandatario. Y entonces, pero hubo gente a favor diciendo, no, y nosotros estamos y no solamente a favor del presidente López Obrador, sino que estamos a favor del muro, porque resulta que como en México hay comunismo, cuando se instaure totalmente el comunismo, los mexicanos se van a venir para Estados Unidos. Eso lo está pensando acá, un mexicano, acá, en esta ciudad capital, lo está pensando un mexicano. Ahora que usted explica eso, señor Bonet, yo creo que López Obrador cogió para allá, para subirse él. Su simpatía para en México, para subir su simpatía en México, porque sí, no le veo yo creo que López Obrador lo que tiene es una papa caliente de gigantescas proporciones en México, porque lamentablemente eso no es para la alegría de nadie, pero resulta que hay una gran papa caliente porque la pandemia ha afectado a México también por la misma razón que ha afectado a Estados Unidos, y es que el presidente mexicano empezó no creyendo las advertencias de los médicos y de los científicos, diciendo, señor presidente, mire, esto es bravo, esto es difícil, esto es peligroso, y entonces resulta que no, atendió a última hora, 4 o 6 semanas después, y eso cuesta, y lamentablemente ha costado una gran cantidad de vidas. Y hoy es el tercer país en el mundo con mayor proporción. Pero no solamente eso, sino en el plano económico, también, que es lo que ha hecho, porque lo que sabe es hablar pendejadas. Todas las mañanas. Ahora, y no solamente eso, sino que por ese camino de paso, y lamentablemente, porque es que uno no puede alegrarse por las tragedias de naciones como las que voy a mencionar, Nicaragua, por ejemplo, porque resulta que decidieron que ellos no van a reconocer el coronavirus. Y entonces hay gente muriendo a diestra y siniestra y no van a reconocer. ¿Perdón? Bolsonaro, que era una gripecita, que es lo que están hablando tanto de eso. No, exactamente. Entonces Brasil, Nicaragua, México y al principio Estados Unidos han asumido posiciones que están matando a los habitantes de esas naciones, y es sumamente lamentable porque, de nuevo reitero, nadie se puede alegrar de eso, pero lamentablemente les ha correspondido a líderes tomar decisiones que parece mentira que un individuo como Bolsonaro, que es presidente de la nación más grande de América Latina, diga que no, que eso se trata de una gripe leve, etcétera, y ahora que esté promoviendo medicamentos que está comprobado que no tienen nada que ver con el COVID-19. Pero qué bestia, eso es lo que se llama. Entonces yo digo, pero es alarmante que ese tipo de cosas la acepte la gente, porque de repente hay gente que acepta y dice, no, mire, Bolsonaro dice tal cosa, Trump dice la otra, AMLO dice tal cosa, el presidente nicaragüense dice la otra. Y entonces la gente de Nicaragua, es decir, las autoridades de Nicaragua dicen que mientras puedan ocultar las cifras, entonces no va a haber casos importantes. Por supuesto, eso pasa en Venezuela también. En Venezuela nadie cree los informes diarios del coronavirus. Nadie. Excepto el gobierno. Realmente las encuestas están dando al señor Trump bajando. Bueno, esa ha sido una tendencia que se ha mantenido desde que comenzó la pandemia, y que obedece al hecho de que mucha gente considera que el presidente Trump no ha dado la mejor respuesta a esa crisis. Entonces, en las últimas 48 horas se ha levantado otra polvareda más que tiene que ver con la reanudación de clases en escuelas públicas de Estados Unidos, porque el presidente opina que hay que reabrir las escuelas, y hay gente de su propio equipo que está diciendo, compadre, vamos a tener prudencia, porque esto no se abre así como así. Nosotros podemos encontrarnos con una tremenda ola, una nueva ola de coronavirus o de COVID-19, porque resulta que las escuelas no están preparadas para mantener la distancia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa es la más reciente controversia que hay al respecto acá en Estados Unidos. Sí, lo leímos hoy. Y otro día más, el día de ayer, otro día más, de más de 59,000 casos de coronavirus en los Estados Unidos. Alarmante. Es alarmante. Y lamentablemente. Gracias. Con mucho gusto, absolutamente. Gracias a usted. Señores, permítanos decirle, estábamos hablando con el señor Leonardo Bonet de la VOA. Nos quedan 3 minutos para el boletín.